Gloria a Dios. Dios les bendiga. Qué bendición, qué bien poder estar una vez más compartiendo con ustedes la palabra poderosa de nuestro Dios. Quiero mostrarles en esta hermosa mañana que nuestro Dios, misericordioso y bueno, Él ha preparado, Él ha revelado un mecanismo de purificación a fin de que ninguno de sus hijos sea impedido de poder entrar al trono de su gracia, de poder morar en su presencia, de poder acercarse y tener esa comunión con Él. Él ha revelado un mecanismo de purificación. De eso quiero hablar en esta mañana, porque el Señor nos ama y Él no quiere que haya nada que nos impida acercarnos a Él, porque lo necesitamos como nunca antes en nuestra vida. Vamos a leer ahí la palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, del versículo 13 al 14, ¿verdad? Yo lo tengo revelado, lo tengo memorizado, es un texto poderoso que ha bendecido mucho mi vida. Soy libre para acercarme a mi Dios en el momento que lo necesite y cada día y todo el día. Amén. Porque somos necesitados de Dios cada segundo de nuestra vida. Y entonces es bueno que usted también lo memorice. Y dice el texto: porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Limpiará nuestras conciencias. De eso quiero hablar en esta mañana. Amén. Porque hay mucho pueblo de Dios que, aunque sabe, ¿verdad?, que sus pecados han sido borrados, ¿verdad? El texto no está hablando de que Él va a borrar nuestros pecados, ya están borrados, no existen delante de Dios. El texto nos va a enseñar en esta mañana a eliminar ese sentido de pecado que hay ahí en nuestra conciencia, que aunque sepamos que Dios nos ama y sepamos todo lo que Dios ha hecho, hay un impedimento que siempre nos está allí impidiendo tener esa comunión, esa cercanía y esa libertad de poder amar y adorar a nuestro Dios como Él se lo merece y como nosotros lo necesitamos. Amén. Y por eso vamos a compartir la palabra, ¿verdad?, para eliminar ese sentido de pecado en nuestras conciencias. Aunque lo hagamos en 2 videos, le pido, ¿verdad?, que abra su corazón y que ame la palabra para que pueda realmente disfrutar de lo que Dios ha hecho por su vida. Porque solo la palabra revelada es la que nos sirve a cada uno de nosotros en esta tierra. Porque la letra, dice la palabra que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Necesitamos la palabra revelada por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a tratar ese tema, aunque lo hagamos en 2 videos. Y le pido que ame la palabra por su propio bien y por el bien de su familia. Entonces, vamos a meditar en esta mañana. Sabemos que Dios nos llama el pueblo cercano. Amén. Porque nosotros moramos en gran cercanía con Él. Amén. Por su gracia, Él nos ha convertido en sus hijos y Él es nuestro Padre. Eso es así. Y en nosotros se ha cumplido 2 Corintios capítulo 6, versículo 16, que dice: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Sabemos, hermanos, que en la antigüedad la nación de Dios tenía que cuidarse celosamente de la contaminación, porque ellos estaban sujetos a unas regulaciones estrictas. Y los que vivimos cerca de Dios, nosotros los hijos de Dios, estamos sujetos también a una santa manera de vivir. En otras palabras, debemos vivir cuidando nuestra mente ante Él, vigilar nuestros pasos para no ofender
al Señor. Amén. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Deseamos cada día tener acceso confiado a su presencia, porque nosotros lo necesitamos. Desesperadamente necesitamos a nuestro Dios cada día y necesitamos que no sean rechazadas nuestras oraciones por estar cayendo en pecado. Amén. Nuestro corazón realmente y nuestro anhelo interior es que el Señor nos sonría siempre. Amén. Y el pecado permanente nos hace perder la comunión con el Señor. Y aunque sea una hora que nosotros perdamos la comunión con el Señor, nosotros clamamos desde lo más profundo de nuestro corazón, como dicen en Job capítulo 23, del versículo 3 al 7, ¿quién me diera, dijo este siervo, el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Así nos sentimos nosotros, porque lo necesitamos cada segundo de nuestra vida. Amén. Porque cuando nosotros tenemos comunión con el Señor y que nosotros sabemos que nos deleitamos en Él y que Él se deleita en nosotros, somos felices, somos fuertes y estamos realmente llenos de aspiraciones y emociones celestiales. Amén. Y es que usted y yo, ¿verdad? Sabemos que ningún gozo en esta tierra se compara al gozo de la comunión con Dios. Ese es un gozo inexpresable y es incomparable. Amén. Por eso es que cuando nosotros perdemos la presencia de Dios, aunque sea por un corto tiempo, somos como una paloma separada de su compañero que no cesa, ¿verdad?, de dolerse ahí en su corazón. Nuestro corazón realmente y nuestra carne claman, como dice su palabra, por el Dios vivo. Decimos, ¿verdad?, ¿cuándo vendremos y nos presentaremos delante de Él? Y por eso nosotros nos cuidamos de no pecar deliberadamente. Amén. Entonces, hermanos, el objetivo esta mañana con este video, en vista de que no podemos vivir sin el Señor, es que aprendamos a renovar nuestra comunión con el Señor siempre que la perdamos por un sentido de pecado. Un sentido de pecado no nos puede detener, no nos puede evitar, amén, tener la preciosura de la presencia de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. Necesitamos, ¿verdad?, morar con Dios cada minuto, cada segundo de nuestras vidas. Y entonces, la conciencia, nuestra conciencia, puede ser guardada limpia para que así nuestro corazón pueda morar con el Señor. Eso no tiene que ser imposible para cada creyente. No podemos vivir sin tener revelada esta palabra. Es muy necesario aprender en qué consiste ese mecanismo de purificación que nuestro Dios nos ha revelado allí en su palabra. Amén. Aprendamos, hermanos, a tratar con el riesgo de la contaminación que enfrentamos y aprendamos la manera en que nuestra impureza pueda ser quitada. Que Dios nos enseñe a evitar la contaminación, amén, que obstruye la comunión, y también que nos enseñe a cada uno de nosotros, ¿verdad?, a buscar la purificación que limpia la inmundicia, amén, y restaura nuestra comunión
sin la cual no podemos vivir. Ningún hijo de Dios puede vivir sin esa comunión. Entonces, mire, el pecado y la muerte que conlleva el pecado es sumamente aborrecible para Dios. Las impurezas que adquirían los israelitas debían haber sido muy frecuentes, hermano. Imagínense que toda una generación murió en el desierto. Y es porque ellos caían una y otra vez bajo la ley que se aplicaba a la inmundicia, ya sea por causa de sus padres o por causa de los amigos de ellos. Y es que mire, antes accidentalmente alguien se tropezaba con un muerto, con unos huesos de muerto, mientras caminaba por el desierto, inmediatamente quedaba inmundo. Eran exageradas las oportunidades de volverse inmundo ante Dios que tenía ese pueblo. Eran exageradas, pero eso sí, no eran tan frecuentes como las ocasiones de contaminación que enfrentamos cada uno de nosotros. Amén. A cada momento, en un mundo como este, nosotros podemos fallar y transgredir de 1000 maneras. Nuestra alma realmente desearía un lugar donde el pecado no la alcance para poder estar siempre en la presencia del Señor, pero es en vano, hermanos, suspirar con este deseo, porque aunque nosotros pudiéramos escapar de toda la gente para no fallar, no podríamos escapar del pecado que habita en nosotros, en nuestra vieja naturaleza. Amén. Realmente que el pecado es como un perro siguiéndonos los talones. Ahí está siempre. Lo sentimos ahí en nuestros pensamientos. Amén. Y aunque no consumemos el pecado externamente, no lo llevemos a cabo, conocemos que interiormente está allí, como nuestra sombra nos persigue, vayamos donde vayamos. Amén. Por eso es que Pablo dijo, ¿verdad? El querer hacer el bien está en mí, pero el mal está allí. Miserable de mí, dijo Pablo. Y nosotros, ¿verdad? Nos humillamos al recordar esto, porque sabemos cuán necesitados somos cada uno de nosotros de la misericordia del Señor, cada segundo en nuestras vidas, y lo adoramos por su bondad para con nosotros. Amén. Imagínese usted que el pueblo de Israel se volvía inmundo incluso al hacer un bien. Imagínese, era una buena obra enterrar a un pobre muerto o a alguien que había sido asesinado o muertos que se encontraban en el desierto. Amén. Y es que realmente la persona más pura, a la que ningún hombre le puede detectar una mancha, es defectuosa a los ojos de Dios sin Cristo. Amén. El pecado contamina nuestra devoción, nuestra comunión, si no sabemos cómo tratar con Él al orar o en nuestro diario caminar con Dios. Es muy importante conocer estos temas, saber que Dios ha revelado y preparado un mecanismo de purificación que puede funcionarnos cada segundo de nuestra vida para poder vivir en esa cercanía con nuestro Dios. Amén. Realmente, hermanos, necesitamos conocer su palabra, porque nosotros ni siquiera podemos orar sin que necesitemos pedirle a Dios que perdone aún
nuestra oración, aún nuestra fe lleva incredulidad. Amén. Y lo sentimos. Y nuestras aspiraciones celestiales llevan carnalidad. El mal en nuestra vieja naturaleza se adhiere a todo lo que nosotros hacemos. Por eso es que dice la palabra, ahí en Job capítulo 14, del versículo 4 al 6, ¿quién hará limpio lo inmundo? Amén. Nadie, ¿verdad? De una forma o de otra forma, la inmundicia nos alcanzará. Y el Señor en su misericordia, Él nos ayuda a nosotros a lidiar contra esta realidad para que nada nos impida disfrutar a nosotros de su presencia. Amén. Y es que mire, hermano, hemos sido lavados nosotros con la sangre de Cristo y estamos limpios delante del tribunal de Dios. Pero necesitamos estarnos limpiando cada día en nuestro diario caminar. Y no hay ninguno de los discípulos de Cristo que esté por encima de este lavamiento. Realmente, la palabra de Dios nos dice ahí en San Juan 13, versículo 8, y nos lo dice a todos, a cada uno de nosotros. El Señor nos dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Imagínese usted, qué cosa. En la antigüedad, si una persona tocaba un muerto, no solo se volvía inmundo, sino que se convertía en una fuente de inmundicia. Dice ahí en Levítico capítulo 15, en el versículo 19 al 33, y todo lo que él tocare será inmundo hasta la noche. Amén. Entonces, y esto más, dice que mientras una persona permanecía inmunda, no podía subir a la adoración a Dios y estaba en peligro de ser cortado de entre la congregación. Y dice la palabra, por cuanto dice la ley, contaminó el tabernáculo de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que la contaminación brotaba del contaminado, imagínense. Miren, hermanos, es que ninguno de nosotros puede recordar lo suficiente cuánto mal diseminamos nosotros cuando estamos fuera de la comunión con Dios. Usted sabe que los temperamentos los proyectamos hacia los demás. Cada quien conoce su temperamento. Usted sabe, ¿verdad?, que con la mirada se puede provocar sentimientos, resentimientos también hacia otros. Usted sabe que nuestro ejemplo lo siguen otros. Imagínese si somos mal ejemplo. Se puede imaginar cuánto contaminamos a otros si somos un mal ejemplo. Si enterramos los talentos y otros nos imitan, imagínese usted las terribles consecuencias. ¿Cuánto andamos contaminando? Y contaminados y contaminando a otros. Y aquí estamos hablando de creyentes, no estamos hablando de mundanos, de impíos. Y usted sabe que las ordenanzas del texto que estamos leyendo eran para el pueblo de Israel. Y eso nos dice, ¿verdad?, que esta enseñanza es para el pueblo de Dios. Entonces, debemos anhelar nosotros agradar al Señor en todo y que no nos volvamos indignos de la comunión con Él. La inmundicia, dice la palabra, le impedía a la gente subir a adorar a Dios. Los separaba de la grandiosa congregación que se reunía para adorar al Señor.
La palabra dice que eran excomulgados o suspendidos y no podían traer ofrendas, no podían presenciar aquella solemne adoración que se ofrecía a Dios, pues eran inmundos y así eran considerados. Y algunas veces, como hijos de Dios, ¿verdad?, llegamos a sentirnos en esta condición en nuestras conciencias. Con frecuencia nos sentimos, ¿verdad?, como los inmundos de los que habla nuestro texto. La verdad es que no estamos contaminados como los impíos, ni estamos condenados como los del mundo. Pero como hijos de Dios sentimos esa sensación de inmundicia interiormente. Amén. Ve cuán necesario es que usted aprenda de qué se trata ese mecanismo de purificación que el Señor ha revelado y preparado para cada uno de nosotros. Entonces sabemos, ¿verdad?, que el pecado ya ha sido quitado de nosotros. Amén. Ha sido quitado. En otras palabras, somos como criminales ya juzgados ante un juez, pero bendecidos en Cristo Jesús por la gracia de Él. Amén. Pero sobre nuestras conciencias pesan las fallas, así como las fallas de un hijo causan dolor a su padre. Amén. Entonces, debemos estar nosotros convencidos de que toda inmundicia está purificada en nuestras conciencias si queremos gozar de esa preciosa comunión con el Señor. Y esto solo lo puede lograr alguien que conozca en qué consiste ese mecanismo de purificación que nuestro Dios ha preparado y revelado para cada uno de nosotros, porque Él nos ama y Él ama que tengamos esa comunión. Él nos anhela, dice su palabra. Amén. Entonces, fíjese bien que no estoy hablando de quitar el pecado en nosotros delante de Dios. Ya sabemos que eso ya fue tratado. Sino que estoy hablando de quitar de la conciencia la contaminación a fin de que nuestra comunión con el Señor sea posible para cada uno de nosotros, porque lo necesitamos cada día. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, cuando hay en nosotros una conciencia de pecado, sin necesidad de ley, es impedida la comunión. Sentimos que hay algo que nos impide acercarnos a Él. Hay miedo al hacerlo. Sabemos que algo nos impide. Y a eso se le llama conciencia de pecado. Tiene que ser revelado para que la conciencia de pecado no nos impida y sea eliminada. Por eso abra su corazón. Amén. Entonces, hasta que la sangre perdonadora habla por dentro en nuestro espíritu y nos da la certeza de ese perdón y seamos llenos de esa paz, podemos acercarnos. ¿Cuánto necesitamos conocer la palabra del Señor? Amén. La palabra del Señor dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Entonces, la contaminación
era frecuente, pero la purificación siempre estaba disponible para el pueblo. Y en determinado momento, todo el pueblo de Israel traía una vaquilla roja para que fuera usada como expiación. Era su sacrificio y lo traían por todos. Era degollada y quemada como cosa inmunda. Y ese sacrificio era hecho antes de que fuera cometida la inmundicia. Así como Jesús, ¿verdad? Fue nuestro sacrificio antes de que nosotros pecáramos para descargo de nuestra conciencia. Amén. Entonces, quiero animarle, ya que voy a hacer la enseñanza en 2 videos para que no sea un video tan largo. Hasta aquí, quiero que usted entienda que el Señor ha preparado y ha revelado un mecanismo de purificación a fin de que usted y todos los hijos de Dios podamos acercarnos y moremos en la presencia del Señor y que nada nos impida y nos estorbe en nuestras oraciones. Amén. Entonces, voy a continuar con la enseñanza en el segundo video. Abra su corazón y pídele al Señor que pueda amar la palabra. Recuerde que tiene que estar convencido en su corazón que está libre de esa conciencia de pecado para que pueda tener esa paz de poder estar delante de Él cara a cara, sin ningún impedimento. Amén. Porque eso es todo lo que un creyente necesita en su vida en esta tierra. Entonces, Dios le bendiga grandemente y continúe viendo el segundo video de este mismo tema. Amén.